La Educación rechazaron la propuesta salarial realizada por el gobierno de la provincia de Córdoba y llamaron, entre otras medidas, a un paro para el próximo viernes. Para dialogar sobre este tema está en contacto con nosotros el ministro de Educación de la provincia, Walter Graubach, a quien ya estoy saludando. Ministro, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Germán Giachero le habla. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Muchas gracias por recibirnos, ministro. La consulta es, en principio, usted sostuvo que el paro de este viernes por parte de UPC es inexplicable, que no tiene sentido. ¿Podría ampliar un poco respecto de esas afirmaciones? Sí, pero lo dije en el marco de que veníamos dialogando, que estábamos haciendo una propuesta que era superior a lo que el propio gremio había acordado a nivel nacional, cuando, bueno, se declaró este paro. En muchas oportunidades hemos podido sostener el diálogo más allá de realizar un paro el primer día de clases, con el impacto negativo que tiene para la sociedad ese hecho. Y en ese sentido, bueno, acá estamos, seguimos con la vocación de dialogar y tratar de encontrar un resultado. En ese sentido fue dicho de que no tenía sentido. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo hicimos así, e incluso durante la pandemia, cuando el gremio no podía hacer paro, nos sentamos a dialogar y fuimos una de las pocas provincias que dio mejoras salariales sin necesidad de paro. Entonces, solo apelaba a esa capacidad que hemos demostrado de poder hablar. ¿Y cómo sigue ahora la negociación? ¿Habrá una nueva propuesta por parte de la provincia superadora de la que el gremio rechazó? Es muy difícil. Primero porque una propuesta no se construye solos. Además, yo hago la referencia a cómo va evolucionando esta situación en otros ámbitos, porque si no pareciera que es un problema de Córdoba, y en realidad cuando uno ve que hemos ofrecido algo que está por encima de lo que ya acordaron los gremios con la Nación. Para ser concreto, la Nación, con la Nación firmaron un 33,5% de aumentos a julio y nosotros estamos ofreciendo un 40%. En Nación arrancan desde marzo, en la provincia ofrecemos un 10% en febrero, un 8% en marzo, donde la Nación recién allí establece un 17,5%. En mayo, la Nación firmaron con la Nación un 8% y nosotros estamos ofreciendo un 12%, y recién un 10% en julio, con un agregado, con cláusulas de revisión en mayo y en julio, porque si la inflación, ojalá que no sea así, supera estos porcentajes, en forma inmediata poder pagarles al mes siguiente la diferencia entre lo que podemos acordar y la inflación real. Además, para un docente que recién se inicia hasta los primeros 4 años, la mejora a marzo no es del 18, sino del 21%, atendiendo a la necesidad de que el segmento o el sector que menos gana tenga una mejora mayor. Todo esto supera lo firmado por la Nación, lo acordado en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en Entre Ríos, que son 3 provincias con características similares a Córdoba. Y esa es la realidad de lo que podemos nosotros ofrecer. No tenemos mucha otra posibilidad, así que ojalá que esto podamos encaminarlo. O sea que la propuesta se mantendría en ese orden planteada ya desde días atrás. Sí, sí, sí. Y bueno, pero además, para que se entienda, Sí. no puede ser que se acepte algo menos en un ámbito y ofrecemos más en Córdoba y que no sea aceptado, porque se sale de la realidad económica. Si se aceptó en otro ámbito, la razón es muy simple. Yo confío en que habrán hecho las cuentas, que saben que por un lado la inflación destruye el salario de todo trabajador, incluido el de la educación, Sí. pero que también las provincias y los municipios y la propia nación estamos padeciendo lo que es la recesión económica y ha bajado la recaudación.
Entonces, ya ofrecer, ir acompañando e incluso adelantando el proceso inflacionario es un modo de preservar, porque para esto vamos a tener que reasignar partidas de otros gastos e inversiones que hace el Estado para destinarlas a salarios. No podemos comprometer lo que no nos ingresa. Ministro, hace mucho tiempo que los salarios vienen perdiendo la batalla contra la inflación. Digo, más allá de esta propuesta que sea superadora a la planteada por el Gobierno Nacional, ¿usted considera que los salarios docentes son justos, adecuados al contexto económico actual? No, mire, discúlpeme, por supuesto que no, pero lo que tendrían que hacer los gremios es pedirle al Gobierno Nacional que pare de generar inflación, porque pareciera ser que todo es culpa de los otros. Entonces, armamos precios cuidados que no llegan al conjunto de la población. Se habla de algunos sectores que son los que generan inflación, pero resulta que nadie habla de la emisión descontrolada, de los cambios de reglas de juego, y eso genera, obviamente, entre otras cosas, recesión, y que no se puede hacer frente a esto. No hay modo de ganarle a la inflación. No lo hay hoy, no lo hubo años atrás, ni nunca en la historia que alguien le pueda ganar a la inflación. Entonces, tal vez la primera reivindicación de los gremios debería ser: pongan en orden la economía, la macroeconomía nacional, porque la inflación destruye el salario. Y en ese marco seguramente vamos a poder conversar con más racionalidad, producir procesos. Miren lo que nos pasa. El año 2023 lo iniciamos con un 20% por encima de la inflación que hubo en el año 2022. O sea, una ganancia pura. Nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque la inflación corre tan rápido que destruyó el esfuerzo de haber dado un 20% más de mejora salarial por encima de la inflación. Entonces, lamentablemente, yo entiendo que todo el mundo esté angustiado, mal, cualquier asalariado vive lo mismo, pero nosotros tenemos que negociar sobre la base de la realidad económica, de los ingresos y de lo que podemos comprometer. Por eso no nos parece mala la propuesta, y entendemos que Córdoba, los cordobeses, estamos haciendo un esfuerzo grande para que los docentes no pierdan y pueda haber clases, que es lo que más necesitan nuestros niños y nuestros jóvenes. Ministro, ¿hay posibilidad de que se resuelva en estos días la situación? No lo sé, porque nosotros hemos ya hecho el esfuerzo. Venimos dialogando desde fines de enero. Lo que pasa es que si todos los días nos corren el arco, es imposible. Entonces me parece que hoy también la pelota está en territorio de que los gremios, asuman una responsabilidad en este tema, además de expresar, insisto, la legítima necesidad que tiene todo trabajador, incluidos los docentes. Pero también tienen la responsabilidad de comunicar cuáles son las posibilidades reales. Si no, la gente va a creer que se trata de un capricho, de que si queremos o no queremos dar un aumento. Insisto, si le hemos dado aumento cuando no podían hacer paro, como cuando fue en la pandemia. Si el año pasado dimos un 20% por encima de la inflación que hubo en la provincia de Córdoba, a nosotros voluntad de acompañar la situación de los docentes no nos falta. Lo que no podemos hacer es comprometer lo que no tiene como ingreso la provincia. Ministro, le agradecemos este contacto con Canal 20 Noticias. Que tenga buenas noches. Buenas noches, un gusto. Igualmente, Ministro de Educación de la provincia, Walter Graubach, dialogando con Canal 20 Noticias respecto